Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos le contestaban: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amanecido cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Y la echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Jesús había dicho al resucitar a los discípulos que fueran a Galilea, que allí lo encontrarían. Ahora el Evangelio nos cuenta precisamente los discípulos que regresan a Galilea, regresan a sus hogares, regresan a su labor cotidiana, a su trabajo antiguo, vuelven a pescar. Y es allí donde Jesús quería encontrarlos, en la cotidianidad. Y por tanto, hoy el Evangelio nos muestra cómo Jesús se nos aparece en esa vida diaria, en esa vida cotidiana, en nuestro trabajo de todos los días. Y se manifiesta de muchas maneras. Por un lado, se nos manifiesta cuando Él mismo obra milagros cotidianos en nuestra vida diaria. Él se aparece, y si tenemos atención, si ponemos realmente atención a todas las cosas que nos ocurren, vemos cómo el Señor interviene y da fecundidad a nuestra labor cotidiana. Pero también se nos presenta de maneras discretas, de maneras sencillas. Vemos cómo aquí Jesús les prepara el desayuno a sus apóstoles y ellos comparten con Él de ese modo. Sin embargo, yo quisiera anotar sobre todo estas palabras de San Juan, que fue el primero en reconocer a Jesús, el que tenía más sintonía de corazón con el Señor. Desde lejos se dio cuenta y fue el primero que dijo estas palabras: «Es el Señor». Todos los demás, al escuchar esto, confirmaron su sospecha y entonces rápidamente se dirigieron hacia él. Pedro incluso se lanzó al agua. Pero qué importante es esto, que nosotros durante el día estemos identificando, encontrando, reconociendo a Cristo vivo y resucitado, presente en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras labores diarias. Y que nosotros podamos decir lo mismo: es el Señor el que aparece aquí en este momento de mi vida. Es el Señor el que ha permitido esto. Es el Señor el que me está hablando a través de esta circunstancia, de esta persona, de esta dificultad. Es el Señor el que me sale al encuentro todos los días. Finalmente, fijémonos en esa delicadeza de Jesús. Jesús les cocinó el desayuno a sus apóstoles. Jesús, que antes que pedir cosas, que solicitar que nosotros nos portemos de tal o cual manera, que nosotros hagamos esto o aquello, el Señor nos sirve a la mesa. Y así lo había dicho Jesús en su predicación, que también sería dichoso aquel siervo que fuera
fiel, porque entonces su Señor lo sentará a la mesa y se pondrá a servirle. Y así lo hizo Jesús con sus apóstoles, se puso a servirles, incluso a cocinarles, y así es Dios con nosotros. Constantemente está lleno de delicadezas, de amor, para hacernos descansar, para darnos alegrías y felicidad. Que así sea.